a nuestros hermanos en eso. Bien, pues gracias a Dios. Nos da gusto verte, Josué, que nos acompañes hoy, que hayas animado a entrar. ¿Manda, hermana? Emanuel. Dice, la hermana dice, y el hermano me dice luego, Emanuel. Emanuel, igual que nuestra iglesia. Ok, ya te cambio. Y él me responde bien porque es muy amable, ¿verdad? Dice, muy bien, Josué está bien, me parece. Muy bien, bienvenido, Emanuel. Gracias a Dios por Neto, que lo volvemos a ver. Muy serio él siempre, muy serio. Gracias a Dios por Neto. Hermanos, qué gusto verlos. Marco, gracias a Dios que estás acá. ¿Cuándo regresas? ¿Hoy? Bueno, oremos por su regreso también. ¿Ya no va? Muy bien, no lo vamos a dejar que se quede. Sí, es una oración de su esposa, dice. Muy bien, hermanos. Bueno, gracias a Dios por cada uno. Vamos a disfrutar la palabra de Dios. Les pido que estemos atentos, que podamos leer y que podamos meditar en su palabra. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 3. Estamos estudiando acerca de las iglesias de Apocalipsis. Y este pasaje de Apocalipsis nos va a hablar de la penúltima iglesia, de las 7 iglesias, la penúltima a la que el Señor Jesucristo le mandó un mensaje enfático, directo. La iglesia de Filadelfia. Y les invito a que estén conmigo ahí en Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Mi hermano me puede ayudar también a ponerlo para que podamos hacer una lectura alternada. ¿Ok? Yo comienzo con el verso 7 y dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Dice esto: ustedes. Por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. 10. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. 12. Y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a hacer una oración. Señor, te ruego, Padre, que en esta mañana en la que nos reunimos para exaltar tu nombre, tu Hijo Jesucristo, para darte gracias que tú resucitaste y que tú eres el Rey, Señor, sobre nuestras vidas. Gracias, mi Dios, por estar como iglesia, y en esta mañana rogamos que tú seas glorificado. Que todo lo que hagamos tenga un propósito, y ese propósito sea enfocado en ti. Que sea exaltar tu nombre, que sea escucharte a ti, que sea obedecerte a ti, que sea darte, Señor, la honra y gloria por medio de nuestro servicio, porque somos tus siervos. Señor, bendice tu iglesia. Queremos clamar por nuestros hermanos que no pueden estar. Tú sabes la cuestión quizá de salud o alguna otra razón. Señor, desearíamos tenerles aquí con nosotros. Te rogamos que podamos estar atentos con ellos y podemos ayudarles, mi Dios, a estar al pendiente y que podamos vernos nuevamente. Señor, une tu iglesia, háblanos. Hemos aprendido de las iglesias, hoy queremos aprender más lo que tú quieres y qué es lo que ves en nuestra iglesia. Y te ruego, Señor, que abras nuestro entendimiento. Te ruego, Señor, que sea tu obra en mí, tu obra en nosotros, a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta iglesia, hermanos, la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia. Filadelfia, el nombre, significa el que ama a su hermano. Filadelfia, ¿no? Viene del amor fraternal, esa palabra en el griego. Y el nombre de esta ciudad proviene precisamente por el amor fraternal entre dos personajes de la historia. Uno de ellos fue el rey Eumenes
que fue rey de Pérgamo, una ciudad más grande, de la cual también ya se escribió una carta a la iglesia que estaba en esa ciudad. Recuerden que Pérgamo era la capital de un reino. Entonces, el rey de Pérgamo se llamaba Eúmenes II y su hermano se llamaba Atalo II. El amor o el que ama a su hermano era entre estos dos. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, Atalo II, que era el hermano menor, él fue el que llevó el sobrenombre de Filadelfo. Y es que Atalo fue un hábil general, fue un hábil político. Y llegó el punto en que eclipsó a su hermano Eúmenes. Él, de hecho, hacía las cosas tan bien, y Eúmenes se había equivocado tantas veces siendo rey, que la popularidad de Atalo le llevó al grado de que todos querían a Atalo como rey y hacer que Eúmenes se quitara. Y ahora, ¿cómo se acostumbraba a eso? Bueno, ve y mátalo, ¿verdad? Esa era la forma. Pero dice la historia que Atalo II nunca quiso hacer eso. Aunque le decían que lo hiciera para que él reinara, él siempre fue fiel, fue leal a su hermano. No buscó derrocarlo. Siempre apoyó a su hermano y fue leal a su hermano hasta la muerte. Y por ello se dice que fue Eúmenes el que lo llamó a él Filadelfo, el que ama a su hermano. Ya cuando Eúmenes muere, es Atalo el que toma el reino y entonces nombra a esta ciudad recién fundada, la llama Filadelfia. Algunos dicen que fue Eúmenes el que la llamó, otros dicen que fue Atalo mismo el que la fundó y le puso por nombre su sobrenombre, que era Filadelfo, y le puso Filadelfia. Hoy esta ciudad sigue vigente, esta ciudad es Alaşehir en Turquía. Recuerden que todas las ciudades de Asia Menor mencionadas en las iglesias es Turquía ahora. Esta ciudad, cuando fue fundada estratégicamente en un camino que era llamado un camino imperial. ¿Cuál era la intención de este camino? Bueno, era que se convirtiera esta ruta donde luego pusieron Filadelfia, que esta ruta tenía la intención de ser el acceso de la cultura griega, ¿verdad? Que está más hacia occidente. Era el acceso de la cultura, era el acceso de la lengua griega, de los productos griegos, era el acceso para llegar a Asia Menor y también ir hasta Siria. Y fue allí en esa ruta donde se funda esta ciudad llamada Filadelfia. La ciudad, a pesar de ser la más nueva de las anteriores que hemos mencionado y por tanto la más pequeña, a pesar de eso ella floreció por estar situada en este punto estratégico. No era un fuerte para la guerra, era más bien con esta intención. Un propulsor de la cultura griega, un propulsor de la economía entre Grecia y Asia Menor y Siria. Ahora, también floreció porque la zona en la que está Filadelfia o Alaşehir ahora es una zona volcánica. Entonces, la tierra quemada se le llamaba, el tipo de tierra volcánica es muy fértil. De tal manera que hasta la fecha, si tú vas a la página oficial de Alaşehir, ya le estoy aumentando una sílaba, Alaşehir, su logo es una vid. Y desde aquel tiempo fueron famosos por la producción agrícola y particularmente por las uvas y la producción vinícola en aquella zona. Ahora, en el primer siglo, el año 17 y después en el año 30 y tantos, vinieron temblores en esas ciudades y en esa zona por ser zona volcánica, de tal manera que no solo Filadelfia, sino otras ciudades cercanas se desplomaron literalmente, quedaron en ruinas y fueron reconstruidas con apoyo de los emperadores. Eso es importante. Más adelante en la segunda parte de este tema nos vamos a dar cuenta porque el Señor dice, si tú notaste, que el que sea fiel, yo le voy a poner mi nombre y el nombre de mi Dios, mi nuevo nombre sobre él. Es importante porque cuando fue reedificada Filadelfia, le cambiaron el nombre en honor a los emperadores que apoyaron su reconstrucción y entendían lo que era llevar un nombre nuevo. Casi cada cierto tiempo, en muy poco tiempo, le cambiaron el nombre 2 veces. Pero lo veremos más adelante. Ahora, ¿qué nos interesa? ¿Qué es lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida? Bueno, veremos que la iglesia de Filadelfia
era pequeña, así como la ciudad. Pero así como la ciudad se convirtió en el acceso cultural y económico prominente en esa zona, como ya mencioné, Cristo convierte esta pequeña iglesia en un acceso prominente al reino de Dios para todo el mundo. No era el tamaño, era el corazón de esa iglesia. Y Él en su gracia la toma, la prepara y lleva a cabo esto y la convierte en el acceso al reino de Dios para muchos y durante muchísimo tiempo. Entonces veremos cómo Filadelfia fue una iglesia elegida para hacer bendición. Nuestro tema general, y hoy iniciamos la primera parte, salud, escogidos para hacer bendición. Dos cosas, dos ideas que desarrollaremos. Tenemos, iglesia, escucha esto, tenemos toda bendición asegurada en Cristo, primera parte. Sin importar lo que hagamos o dejemos de hacer, dice la Escritura que es en Cristo que tenemos toda bendición asegurada, pero la segunda parte es muy importante. Esta bendición asegurada tiene la intención siguiente, para que tú seas bendición. Una iglesia, la iglesia de Filadelfia fue elegida para hacer bendición a otros y encontraba su base en entender que tenían las bendiciones en Cristo. Pero hay una cosa, no todos ni todas las iglesias se convierten en bendición para otros. En el sentido contrario no funciona. Si lo primero no sucede y se afirma en esa parte que en Cristo está toda gracia y bendición y abraza eso, lo segundo no va a poder suceder. Entonces no toda iglesia, no toda persona, no todo creyente llega a ser bendición para otros. Entonces nuestro tema así es, escogidos para hacer bendición. Vamos a analizar el texto, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, y dice, escribe al ángel, ya vimos esta idea constantemente, el ángel se refiere al mensajero que sería el encargado de anunciar este mensaje a la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia y dice, ¿qué es lo que hay que escribir? Mira lo que dice, el santo. Y cada una de estas palabras viene con un artículo definido. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, cierra y nadie abre, dice esto. Primera cosa, la bendición asegurada por el carácter de Cristo. 4 características que se mencionan en una revelación muy personal para Filadelfia. ¿Sabes por qué digo personal? ¿Recuerdas que en cada una de las iglesias anteriores se menciona una de las características que Juan vio en el capítulo 1? Cuando lo vio con ojos de llama de fuego, cuando lo vio con los pies bronce bruñido, cuando lo vio al Señor, ¿verdad? Con el rostro como un sol, que Él tiene las llaves de la muerte y algunas definiciones del capítulo 1. Cuando va a las iglesias, toma algo de eso y dice, mira, el que tiene ojos de llama de fuego dice esto. Y tiene que ver con lo que va a hablar y con la condición de esa iglesia. Lo curioso es que solamente a Filadelfia le da 4 revelaciones particulares que no mencionaron en el capítulo 1. Estas que vamos a ver aquí no fueron mencionadas en el capítulo 1. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra. Cierra y nadie abre. ¿Cuáles son estas características? Primera, Jesucristo es el santo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Dios es sublime en pureza y perfección. ¿Recuerdas Isaías 6? Cuando Isaías tiene una visión del trono de Dios en la gloria, una visión, él no estuvo allí de manera física y presencial porque hubiera muerto, pero en esa visión en la que Dios controló su mente para que incluso al estar allí, él pudiera oler las cosas, él pudiera sentir calor, él pudiera como que estar presente literalmente. Una vez en una predicación para jóvenes les decía, él no estuvo allí físicamente, pero es que, ¿cómo es que sintió todo eso tan literalmente? Bueno, porque Dios controló su mente para que entendiera todo esto. Y entonces,
dice que había una realidad que se mencionaba constantemente. Santo, santo, santo es el Señor Dios. Él es santo. No hay nadie absolutamente que sea santo, solo Él es santo. Esto implica entonces que Él es sublime en pureza y perfección. Habacuc 1:13, en Habacuc 1:13, el profeta escribe lo siguiente, y me va a ayudar mi hermano acá, pero presta atención a esto. Dice el profeta a Dios: muy limpios son tus ojos para mirar el mal. ¿Qué le está diciendo a Dios? Dios no está contento con el pecado. No tienes que pensar que Dios va a decir, ok, yo te entiendo tu condición, no pasa nada, así como estás te voy a recibir. Habacuc dice, aún mirar el pecado le causa molestia al Señor, porque aún tu vista es tan santa y limpia que no puedes mirar el pecado. ¿Y qué pasa con nosotros? Cuando mira el pecado el Señor, es por eso que Él no tiene relación con el hombre. Es por eso que necesitó venir Cristo, para cumplir todo lo que el hombre no cumplió en obediencia al Padre, morir, resucitar, y entonces ofrece, bien, si tú crees en mí, dice Cristo, yo te santifico. ¿Qué es esto? Ahora el Padre te va a ver con mis obediencias. El Padre te va a ver con mi justicia. El Padre te va a ver con mi perfección. No es que tú seas perfecto, es que yo te santifico, te perfecciono por mi obra. Pero Él es tan santo, Dios es tan santo que no puede. Dice, muy limpios son tus ojos, no puede mirar el mal. Y no puedes contemplar la opresión. La idea no es que no lo vea, la idea es que Él no lo tolera. Y luego dice, ¿por qué miras, dice el profeta, con agrado a los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? ¿Qué le estaba diciendo a Dios? Señor, ¿por qué no actúas? ¿Por qué no das el pago que merece el pecado? El profeta estaba desesperado, pero Dios es paciente. Ahora, estoy viendo esto porque literalmente se está hablando de ¿quién? De Jehová en el Antiguo Testamento, de Dios. Pero cuando el ángel anuncia el nacimiento de Cristo, le dice a María lo siguiente en Lucas 1:35. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La misma perfección del Padre, Cristo. Cristo completamente santo. Si tú recuerdas cuando el Señor está echando fuera demonios en Gadara, que dice que viene un endemoniado al cual nadie podía detener, que lo mataban, lo amarraban con grillos y cadenas y dice que las reventaba y que todos le tenían miedo. Cuando llega Cristo a esa región, viene corriendo ese endemoniado y es el demonio el que habla y dice, sé quién eres tú, el Santo de Dios. Y en ese momento lo manda a callar y lo manda afuera. Aún los demonios saben que Jesucristo es completamente santo. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Porque es Jesucristo el que está mandando la carta a la iglesia de Filadelfia y dice, el santo, yo soy el santo, el puro, el perfecto, yo soy el que te está mandando ese mensaje, yo soy el que te está hablando en esta hora, el santo. Pero también hay una segunda característica. ¿Cuál es? El santo y el verdadero. Interesante, esto no solo quiere decir que Él habla verdad. Se refiere, es un contraste entre lo genuino y lo falso. En otras palabras, lo que está diciendo es, Él es el genuino Dios. Puede haber muchos dioses aparentemente para los hombres, pero Él es el genuino. Estas dos perfecciones, santo y verdadero, se encuentran en el Hijo y esta es una vez más una prueba de la deidad de Cristo. Tú y yo no creemos en un Cristo humano
pecador y conocedor como nosotros de las cosas. No tengas eso en tu mente. Hay un pasaje de difícil interpretación, pero no tanto a la vez, donde dice que Dios lo hizo pecado por nosotros. Eso no está diciendo que Cristo se volvió pecador como nosotros. Está diciendo que Dios lo trató como si Él hubiera pecado. Y es muy diferente, porque Él es el santo y verdadero. Si Él no fuera el santo y verdadero, Él no podría haber pagado por nosotros, porque estaría igual con el mismo problema que nosotros. ¿Cuál? El pecado. Estas dos perfecciones entonces habitan en Cristo. De hecho, estas dos perfecciones son la convicción del creyente que le lleva a vivir de tal manera fiel a Cristo a precio de sus propias vidas. Ve conmigo un pasaje más adelante en Apocalipsis. Capítulo 6, por favor. Una escena futura. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. ¿Quién es el Cordero que menciona aquí? Es Cristo mismo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿recuerdas? Ahora, el Cordero, mira lo que dice el versículo, capítulo 6, versículo 9. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar. La idea, esta es una escena en el cielo. Debajo del altar donde está Dios, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos. Pero escucha esto: a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. El énfasis de este texto es que por causa de ser cristianos habían sido matados. Que por causa de ser cristianos, y no solo eso, no solo que decían eran cristianos, sino que tenían un testimonio de que lo eran, el mundo actuó contra ellos y les quitó la vida. Sí sabías esto, ¿verdad? Que Cristo, cuando te dice ven a mí, te dice también dispuesto, si es necesario, a morir. ¿Sí lo sabes? Pero cabe algo en mi mente o viene algo en nuestros pensamientos. Eso es una locura. O sea, ¿realmente me está diciendo que yo abandone todo, incluso mi vida física? ¿Y con qué me quedo? Y entonces algunos han espiritualizado este punto para querer decir simplemente que el Señor lo que te está demandando es una entrega total. ¿Pero qué es una entrega total? Incluye tu vida si es necesario. Bueno, esta no es una escena fantástica o sacada de la fantasía. Esta es una escena en la cual Dios le está permitiendo ver a Juan los muertos por causa de ser creyentes en Cristo y que tenían un testimonio que los había llevado precisamente a esa muerte. Ahora, nota lo que dice. Cuando vi a ellos, dice, y clamaban a gran voz allá en el cielo sus almas, diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor? Escucha estas palabras, santo y verdadero. ¿Hasta cuándo, Señor, el que es puro sobre todas las cosas y el genuino Dios? Esta era la convicción de estos creyentes. De hecho, creo que esta era la convicción que los llevó a morir por causa de Él. Piensa conmigo en esto. Si tú realmente abrazas en tu corazón y yo que Él es completamente santo y no ama el pecado, dirás como Policarpo, ¿recuerdas? Cuando lo iban a matar, le dicen, niega a Cristo y te perdonamos la vida. Ya eres un anciano, ya le serviste durante este tiempo, niégalo y te perdonamos la vida y vas a morir en buena vejez. Y dijo él, ¿cómo voy a poder traicionar al que me ha salvado? Eso sería para mí pecado. Y si tú entiendes que Dios es completamente santo, a costa de tu vida, decidirías mejor no pecar porque Él es completamente santo. Y algo más. Yo te doy la oportunidad, usando el mismo ejemplo de Policarpo, de que sigas viviendo. Solamente niega a Dios y di que el César es Dios. Y si lo haces, vivirás. Viene a la mente otra cosa. Pero es que Él solamente es el genuino Dios. Esto es un engaño.
Ese no es un Dios. Por tanto, si yo me arrodillo o si yo confieso eso para librar mi vida, estoy traicionando al que es santo porque estoy pecando contra Él y al único Dios porque Él es el genuino, lo demás es falso. Esta mentalidad es la que aún en el cielo ellos están ahora gozando de esa verdad y diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y genuino? ¿Hasta cuándo esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Alguien decía, bueno, entonces acá, parece que ellos están con deseo de venganza, sed de venganza. Pero si ya no tienen el cuerpo humano, ya no están en pecado, ya están allá glorificados, aunque sean sus puras almas primero, después los cuerpos se van a unir, tendremos un cuerpo glorificado y un alma perfecta y estaremos con Él para siempre. Pero entonces, ¿por qué están pidiendo algo que es malo? ¿Cuándo vengarás? ¿Y quién le dice? A Cristo le están diciendo porque saben que Él es el que vendrá a vengar y a castigar el pecado. Ahora, ¿cómo explicamos esto? Parece que están deseosos de odio o con odio en sus corazones. ¿Sabes? No es esto. Cuando tú vas al Antiguo Testamento, si no me equivoco, son unos salmos donde el profeta está diciendo que él espera el día en que los niños de los judíos sean azotados y matados en las rocas. Y cuando tú ves eso, dices, ¿qué? O sea, aún a su propio pueblo espera y anhela que llegue ese día. El punto es, ¿por qué anhela que llegue ese día? Sigues leyendo y sigue leyendo acá, porque el día en que cuando se lleve a cabo la venganza, o el salmista, el día en que los bebés iban a ser estrellados y asesinados, es cuando Cristo se manifestaría para vengar a los enemigos. ¿Cuál es el anhelo de las personas, de los creyentes aquí? Que Cristo venga en toda su gloria y que Él se presente cuán glorioso que es. Ese debe ser nuestro gozo. No mi gloria, ni mi plan, ni mi reino. La manifestación de su reino, de su poder y de su gloria. Por tanto, ellos no están diciendo, Señor, odiamos a toda la raza humana, mátalos. Están diciendo, ¿cuándo te manifestarás tan glorioso y vengador? ¿Cuándo, Señor? Y les dice el Señor, espera. Mira cómo dice, les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. ¿Por qué el Señor retarda aparentemente su promesa de regresar? ¿Por qué el Señor en ese momento retarda el momento precisamente de regresar y actuar como juez? Porque dice el Señor, aún falta quienes van a entrar. Y se va a completar. No es como que nosotros, pues a ver, espérate, cerramos a las 7 a ver cuánto más vendemos. No es la idea. La idea es, yo ya tengo determinados y yo sé cuántos faltan y cuando el último entra, yo voy a hacer. Él es perfecto. Él no se está tardando. El punto es que este pensamiento del santo y verdadero los llevó a ser fieles. Pregunta, ¿por qué no conceder ante el pecado como los demás? ¿Por qué no promover una vida más ligera y licenciosa que estar hablando de pecado en una iglesia? ¿Por qué no cambiar el tema y en lugar de que pastor en cada predicación nos haga recordar que hay pecado, por qué no mejor nos habla y nos motiva para ser obedientes y fieles y que vamos a recibir bendiciones y promesas? ¿Por qué no cambiar el tema? ¿Sabes? Eso sería muy efectivo. Por lo menos en el sentido de que más personas les gustaría escuchar eso. Incluso a nosotros nos parecería agradable. ¿Por qué no cambiar el tema? Porque debes recordar que Dios sigue siendo y Cristo sigue siendo santo. Y si tú olvidas eso, te permitirás pecar pensando que no pasa nada, que Dios entiende, pero no, Él sigue siendo santo. ¿Por qué no seguir a un Dios, entre comillas, que no implique morir a mi voluntad
y hasta morir incluso físicamente por su causa. ¿Por qué no tener un Dios así? Porque Él es el genuino Dios. Y el genuino Dios, Cristo, estando aún en la tierra, dice, si no estás dispuesto a dejarlo todo por mí, no eres digno de mí. Eso fue lo que dijo el genuino Dios, Jesucristo. Entonces, la vida cristiana es una vida que está consciente de la santidad de Dios y una entrega permanente porque Él es el único y genuino Dios. O los cristianos somos unos fanáticos locos, como lo pueden afirmar las personas, que hemos caído en el fanatismo. O somos unos locos, o hemos sido abrazados por el auténtico Dios. Y estamos tan convencidos de eso que estamos dispuestos a parecer fanáticos, que no es ser fanático. No hay otra explicación. Quiero compartir un poco una escena que vino a mi vida hace algunos años. Pero una parte en particular porque la historia tú ya la conoces. En aquella ocasión en la que alguien amenazó con un arma a mí y a mi familia, aquí en Delicias, y nos daban ganas de regresarnos a Querétaro corriendo. No se cree. Y vino y nos amenazó con un arma. Se paró sobre el toldo del auto, entrando a nuestra casa, y nos dijo, y me dijo a mí, porque era el que vio, que ahora sí me iba a matar. Tenía mucho odio conmigo, sabiendo que era pastor. Y me apuntó con el arma y me dijo, te voy a matar si no te arrodillas. Quiero explicar esta escena porque no quiero parecer un superhéroe, porque no lo fui. Yo estaba aterrado. Al grado que yo no podía moverme. Yo me acuerdo bien. Ya les he platicado que yo después de eso pensaba amargamente en mi corazón y decía, tenía ahí un machete y hubiera hecho esto. Y en ese momento no fui Superman. Y simplemente cuando la persona me decía, arrodíllate o te voy a matar, arrodíllate o disparo. Hermanos, ¿cuántos segundos pudo ser? No sé, pero fueron eternos para mí. Yo veía a mi esposa en el auto, con Santi en brazos todavía, a Carlita allí con ella. Y entonces esta persona insistía en que lo hiciera. Y solo vino una cosa a mi mente. Y lo que vino a mi mente es, él sabe que soy pastor. O sea, así, él me está queriendo humillar. Y yo tengo que tomar una decisión. O me arrodillo y todo esto se acaba, supuestamente. O entiendo que no me debo arrodillar ante nadie más que no sea Dios. No era una escena de un japonés que vas y lo saludas y que no lo... no, eso no era una escena así. Era una escena de arrodíllate o te voy a quitar la vida. Yo no sé si su arma estaba cargada o no, yo no sé, no sabía yo nada de eso. Yo estaba espantado, yo estaba pensando en eso, pero en ese momento simplemente decidí, si voy a morir, no me voy a arrodillar. Y no me arrodillé. Baja mi esposa y entonces él apunta a ella y sigue amenazándome de que me arrodille si no dispara. Y todas esas cosas van pasando. Mi esposa me dice, hazle caso, nada más arrodíllate. Y no quise. Al pensar después, no es Superman. Solo había una convicción en mi cabeza. Solo hay un Dios. Y este es el momento. Quizá final. No somos héroes, pero cuando la convicción de quién es Dios está en tu mente, muchos cristianos murieron porque dijeron, no puedo hacerlo. Voy a traicionarlo. Gracia del Señor. Gracia del Señor. O sea, no hay otra explicación. El punto es, o estamos locos o hemos conocido al verdadero Dios. Pero nota esta, y contrastando bastante, muchas veces nos mantenemos arrodillados ante dioses que controlan nuestra vida, nuestro tiempo
arruinamos nuestra familia, arruinamos nuestro testimonio, arruinamos y arruinamos y arruinamos, pero a la vez digo, yo sirvo al Dios santo y verdadero. ¿Qué estamos haciendo? Probablemente tú como creyente llegas a una escena así en la cual tu vida está en peligro y quizá esa verdad, esa verdad va a hacer que tú te mantengas allí, pero aquí en calma, mientras no pasa eso, ¿qué estamos haciendo? ¿Sabes por qué? Porque en la mente del creyente es que Él es el único Dios. Ve conmigo, por favor, y nota la locura de este pasaje. Primera de Pedro, capítulo 1, y lo digo de manera sarcástica, porque es la verdad del Señor enseñada en este texto. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 16. Y mira lo que dice. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Le está llamando a la iglesia, haz lo que tienes que hacer. ¿Y por qué? Sé sobrio en espíritu, contrólate, no te entregues a tus pasiones. ¿Por qué? ¿Por qué luchar y estar viviendo una vida así? Pon tu esperanza completamente ¿en qué? No en la economía, no en lo que vendrá enseguida, no que vendrán tiempos mejores en esta tierra, en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo cuando Él regrese. Pensando en el regreso de Cristo, tu santo, el santo y verdadero. Como hijos obedientes, iglesia, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Sobrio, no te conformes a esos deseos, sino así como aquel que los llamó es santo, y esta es una referencia a Dios, pero a Cristo, Él es el que llama, dice la Escritura en Hebreos. Porque aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. El creyente, el cristiano, se somete a la palabra del Señor y considera la ley del Señor con claridad, porque entiende que Dios sigue siendo santo, que Cristo el que lo llamó es santo, y entonces tiene una lucha permanente en sí para ser sobrio y no dejar que los pecados y su carne lo controlen. Esa es una mente sobria, que está luchando. Pero hermano, esa es una locura. Sí, es verdad. ¿Por qué parece una locura? Porque arruinarías tu vida aparentemente para vivir como a ti te place en esta tierra. Pero ¿cuál es el punto? Es que tu vida será plena hasta que Cristo regrese. Mira, la realidad es esta. Hermano, tu vida plena es cuando mueras. Tu vida plena es cuando mueras. Eso a lo que luego queremos tenerle terror y abrazarnos de las sábanas, es ahí donde vas a disfrutar la vida plena. No te estoy diciendo que te mates, no te estoy diciendo que te descuides. De hecho, el Señor dice que debemos nosotros ser diligentes en todos los aspectos. Pero tú también sabes y yo sé qué cosas y para qué cosas vivo en esta tierra. Tu vida real es cuando Cristo se manifieste. O cuando tú partas y estés con esos hermanos, tu alma junto con ellos y juntos clamando antes de que nosotros vayamos para allá. Señor, ¿cuándo regresarás? ¿Cuándo? Estas dos verdades son abrazadas por el corazón de aquel que escucha con fe la palabra de Cristo. ¿Y eso qué ayuda? Te ayuda y produce resistencia en esta vida, perseverancia en medio de las pruebas y tentaciones. Y las siguientes dos revelaciones de Cristo tienen la intención de producir descanso y esperanza. Nota por favor, regresando a Apocalipsis capítulo 3, dice, yo soy el santo, el genuino Dios. Siguiente, el que tiene la llave de David. El que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre. Dos ideas que también van acompañadas. Dice que Jesucristo no solo es el santo, Jesucristo es el verdadero, sino es quien tiene la llave de David. Una llave en las Escrituras es un símbolo de autoridad sobre algo. Por ejemplo, en el capítulo 1, que ya vimos, Apocalipsis capítulo 1, dice Cristo que tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué significa esto? Que Él es quien posee la autoridad
Y Él es el que decide cuándo y cómo muere cada persona. Él es el que gobierna eso. Él tiene las llaves de la muerte y el Hades se refiere a la tumba. Él tiene las llaves, tiene la autoridad. No te preocupes. Si el Señor considera que tú vas a partir a su presencia a través de la enfermedad que estás padeciendo, dos cosas: descansa en Él, porque Él sabe lo que va a hacer y está haciendo. Segunda cosa, no tiene caso que luches o que estés renegando el por qué tienes tal enfermedad, porque no vas a poder cambiar, ya que Él tiene la autoridad, no vas a poder cambiar lo que Él ha determinado. Esto te hace en los dos sentidos a descansar. No seas negligente, estoy de acuerdo, pero no trates de ir en contra de lo que el Señor en un momento ha determinado. Descansa en Él. Haz lo que tienes que hacer, y si eso no va a servir para sacarte de ese problema, al final confías en que Él es el que determinó las cosas. ¿Sí? No sé, no creo que nadie dijo sí. O sea, es una verdad que debe darnos descanso. Quizá cuando estemos en ese momento lo entenderemos mejor. Espero que así va a ser. Ahora, Cristo también habló de las llaves del reino cuando Él estaba en la tierra, y Él decía que era la autoridad para atar y desatar. ¿Te acuerdas cuando habla con Pedro y luego habla con la iglesia? Mateo 16 y Mateo 18. Y entonces vemos que esa autoridad es una autoridad dada a la iglesia por medio de la predicación del evangelio, a abrir el reino de los cielos a los que lo crean. Por ejemplo, puede tener alguna otra aplicación, pero habla de autoridad. Ahora, aquí no son las llaves, sino específicamente dice la llave de David, y esta es una referencia a una escena en el Antiguo Testamento. Ve conmigo a Isaías capítulo 22, por favor. Y acá en este pasaje está hablando el profeta en el reinado de Ezequías, uno de los descendientes de David. Y entonces en el capítulo 22, versículo 15, nota lo que dice. Por tanto, ya me equivoqué, me brinqué un texto. 22:15. A salud. Así dice el Señor, Dios de los ejércitos. Está hablando Jehová, el Señor. Manda al profeta y le dice: anda, escucha estas palabras. Ve a ese mayordomo, a Sebna, este era su nombre, que está encargado de la casa real, y dile: ¿qué es tuyo aquí? Una pequeña pausa. Sebna, dice el texto, era mayordomo del rey. ¿Qué significa eso? Bueno, era quien tenía el acceso hacia el rey. Nadie podía llegar simplemente y entrar, y rey. Sebna tenía que darle acceso, ¿ok? Tenía que darle permiso. Y no solo eso, Sebna era el encargado de las riquezas y los tesoros del rey y del reino. Si el rey decía: muy bien, vamos a apoyar a tal y hay que enviarle, era Sebna el que podía sacar esa riqueza y nadie más podía acceder a ello. Era el mayordomo y tesorero. Pero este Sebna perdió el piso. Y este Sebna comenzó a sentirse una estrella de pop en su tiempo. Y entonces nota que le dice enseguida: ¿qué es tuyo aquí? Recuerden, era el mayordomo. Aunque disfrutaba de todas las riquezas, el mayordomo administra las riquezas de otro. ¿Qué es tuyo aquí? ¿Y a quién tienes aquí? Que te has labrado aquí un sepulcro, como el que labra en alto un sepulcro, como el que esculpe una morada para sí en la peña. Solamente los ricos, solamente los poderosos construían sus tumbas en las rocas. ¿Recuerdas cuando Cristo muere y dice: fue sepultado como rico, pero como pobre fue en su muerte? ¿Y cuál es la idea? No sé si lo dije bien. La idea es que esa sepultura en la roca era de un rico que se la donó a Cristo para que Él pudiera poner su cuerpo ahí. Ahora, este hombre Sebna ya se había hecho su sepulcro, había labrado su imagen, se comportaba como una estrella. Entonces, el Señor lo despoja de su puesto y lo puso en el puesto más bajo de la corte. Después tú puedes seguir leyendo, y después se convierte en escriba. Ya era el que iba pasando notas nada más. Lo rebajó de su puesto. Ahora, sigo la lectura. Versículo 17. Oh hombre, el Señor te arrojará con violencia. Te tomará firmemente. Te enrollará bien como una pelota.
y te lanzará a una tierra muy espaciosa. Allí morirás y allí quedarán tus magníficos carros. Oh, tu vergüenza de la casa, tu vergüenza de la casa de tu Señor. Él lo iba a deponer y luego se lo iban a llevar cautivo a Babilonia. Pero no, sigue leyendo, 19. Te destituiré de tu cargo y te derribaré de tu puesto. Y sucederá que aquel día que llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, otro siervo del Señor, físicamente un hombre. Lo vestiré con tu túnica, es decir, le va a dar el puesto. Con tu cinturón lo ceñiré. Tu autoridad pondré en su mano y llegará a ser un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. El puesto era sublime porque eras el segundo del rey. Entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierre, nadie abrirá. El cumplimiento total de esta profecía apuntaba a Cristo y ahora lo sabemos por Apocalipsis capítulo 3. Pero ¿qué es lo que de manera práctica estaba sucediendo aquí? Bueno, Dios establecería a Eliakim como el nuevo mayordomo. Se le daría la autoridad y el tesoro del rey Ezequías, de tal manera que dice el texto, la llave del trono de la casa de David en su hombro, solamente él tendría la autoridad para acceder al rey y para acceder a su tesoro. ¿Okay? Dos cosas muy sencillas en un sentido. ¿A qué se refiere de que Cristo es quien tiene la llave del reino de David? Bueno, Cristo es el cumplimiento absoluto de esta promesa. Es el Mesías, del linaje real. Pero ¿cuál es el punto? Es el que posee la autoridad para acceder al rey y a las riquezas del rey. Nota conmigo Efesios capítulo 1. Este es el enunciado más largo de por lo menos todo el Nuevo Testamento. Un solo enunciado. Efesios 1. Y mira lo que dice del 3 al 13. Sígueme con tu vista allí, hermanos, por favor. Te voy a pedir que leas uno de los textos. Mira la frase que da Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escucha esto. Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él es el que nos dio acceso al Rey, hablando del Padre. Él es el que nos dio acceso a sus riquezas, hablando de todas sus bendiciones eternas. Y sigue. Nota cuántas veces habla en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, el Padre. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente, ha impartido sobre nosotros en el amado Cristo. En Él, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. ¿Solo por qué? En Cristo. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Lean el 11, por favor, fuerte, hermanos. ¿Qué dice? Adelante. Obtuvimos, herencia, riqueza. ¿En quién? En Cristo. 12. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, judíos, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, del evangelio de su salvación, y habiéndolo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos ha sido dada como garantía de nuestra herencia, todas las riquezas, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Es Cristo
quien nos dio acceso a todas las riquezas de parte del Padre. ¿Y sabes cuándo las experimentaremos? En el día de la redención, en el día que regrese el Señor, en el día que Él se manifieste glorioso. Estas maravillosas riquezas de su gracia son otorgadas con su poder soberano, pero es en Cristo porque Él es el que nos dio acceso a eso. Ahora, ¿por qué hablo de poder soberano? Nota por favor Apocalipsis 3, nuevamente. Dice el texto, el santo, el verdadero, el que tiene la llave, la autoridad de todo el tesoro, de la llave de David. Nota, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Esta bendición, hermanos, es posible porque Jesucristo es el Todopoderoso. Dice que si Él abre, nadie absolutamente puede cerrar. Y si Él cierra, nadie absolutamente puede llevarle la contraria. Él es el Todopoderoso. Cuando hablamos de soberano, hablamos de que Él determina sin preguntarle a nadie. Pero cuando hablamos de Todopoderoso, es que lo que hace nadie puede obstaculizarlo. Entonces es su soberano todopoder en Cristo. Ahora nota esto, le está hablando a una iglesia pequeña y le está diciendo, yo soy el que te habla. Entonces, ten esperanza. Ten esperanza de lo que te voy a decir va a suceder. ¿Por qué? Porque cuando abro, nadie puede cerrar. Hermanos, esa es la esperanza de la iglesia en Cristo. Cómo estas palabras fueron un bálsamo para una pequeña iglesia que estaba siendo atacada. Un bálsamo de esperanza, fe, valor para Filadelfia. Viene a la mente lo que dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo. Cuando entiendes que Él está en esa manera activa en tu vida. El Todopoderoso. Es quien hace posibles todas las cosas. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos realmente. Somos bien necios cuando creemos que Cristo no nos dio algo que creemos que debió habernos dado. Primero, somos envidiosos, lo tildamos de falible a Cristo, y luego voy y yo trato de solucionar las cosas porque Él es impotente. Y todo esto no funciona. Solo vas a la ruina. Para luego decir, Señor, perdóname, no fue como yo pensé, no funcionó como lo planeé. Pero es que acuérdate de una cosa. Yo tengo el acceso a todas las riquezas y cuando yo abro nadie cierra. Escúchame, obedéceme, descansa en mí. Ese Rey Santo que mora en los cielos, único y genuino Dios, el Mesías, nos ha dado acceso ilimitado a todas las bendiciones y riquezas del Padre. Su plan en nuestra vida, ¿tú sabes qué puertas abiertas hay para ti? Aplicando esta frase, ¿tú sabes qué puertas abiertas hay para ti? Que Él ha dicho, ok, yo tengo una puerta abierta para ti. Ellos quizás no lo sabían cuál iba a ser eso, a qué se refería, pero lo vamos a aprender. Pero el punto es que Dios tiene un plan. Y parece muy necio el decir, sí, pero yo tengo mi plan. Entonces, mira, Señor, vamos a cerrar esa puertita que tú abriste. Y ayúdame, échame la mano, porque esta es la buena. Dice el Señor. En primera, ¿no puedes cerrar mi puertita? En segunda, qué necio. Yo tengo un plan mejor. ¿Lo crees? Entonces descansa. Y ya que tenemos que terminar y no sé cómo lo vamos a hacer. ¿Por qué el Señor se presenta de esta manera? Hermanos, no solo quiere bendecirnos a su iglesia y entender que tenemos toda bendición espiritual. Toda bendición de sus riquezas, sino que hay que entender esta segunda cosa y quiero tratar de ser breve. Quiere que seamos bendición a otros. Pero ¿sabes una cosa? Eso no va a pasar siempre. Lo siento, pero no va a pasar siempre. Porque lo primero, el acceso a las riquezas depende del carácter de Cristo. Y Él no falla. Y ya tienes acceso a esas bendiciones. Pero convertirte en bendición es por tu carácter. El carácter de tu iglesia. Filadelfia fue escogida para ser bendición.
Y el Señor escoge a seres y personas que le aman para hacer bendición, pero tiene que ver con su carácter. Primera cosa, Cristo bendice la fidelidad de su iglesia. Nota ese Rey soberano, el Todopoderoso, actuando en consecuencia a lo que los hombres están haciendo. Esto es difícil de entender, pero nota lo que dice, por favor, el versículo 8. Yo conozco tus obras, yo conozco tu carácter, yo conozco lo que haces. Pero esto es hermoso. Por tanto, he puesto delante de ti puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Por qué hizo esto el Señor? Porque conocía lo que ellos estaban haciendo. Opuesto a lo que pasó con Sardis, opuesto a lo que pasó con las iglesias anteriores. Yo conozco tus obras y en esto estás mal, y si no cambias yo voy a tener que reprenderte. Acá le dice, yo conozco tus obras y por eso te bendigo. Por eso he decidido usarte. He puesto puerta abierta delante de ti que nadie puede cerrar. ¿Y sabes por qué sucedió esto? Primera cosa, aunque tienes poco poder, le dice el Señor. ¿Qué significa esto? Hermanos, no, dicho sea de paso, solo a Esmirna y Filadelfia el Señor no tiene reprensión, sino halagos y bendiciones para ellos. Solo Esmirna y Filadelfia. Le dice, tienes poco poder. ¿Qué quiere decir esto? Eres una iglesia pequeña en número. Una ciudad pequeña. Y los esfuerzos de esa pequeña iglesia parecían insignificantes. Pero dice, siguiente frase, tienes poco poder porque, aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. A pesar de ser pequeños y parecer insignificantes ante la ciudad, eran obedientes a la palabra de Cristo. Recuerda que Sardis en el capítulo 3:3, atrasito, Sardis había dejado atrás lo que había recibido. El evangelio y la doctrina sana la habían olvidado, dice el Señor. Recuerda lo que recibiste porque ya lo olvidaste. Pero esta iglesia de Filadelfia era obediente a lo que se le había dado. Filadelfia había atesorado el evangelio y la doctrina de Cristo y la seguían conociendo, enseñando, predicando, y aunque eran pequeños, estaban siendo obedientes, guardando su palabra. Y siguiente cosa, no has negado mi nombre. ¿Cuándo viene la tentación de negar el nombre del Señor y arrodillarte ante otro Dios? Cuando llega la oposición. A pesar de la oposición, esta pequeña iglesia había resistido los ataques de la comunidad y la cultura. Sus principales enemigos los menciona el 9. Por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Los judíos siempre querían destruir las iglesias cristianas. Interesante, en Sardis tú vas a las ruinas y la sinagoga es hermosa, grandísima, enorme. La sinagoga más grande de Asia Menor. Pero ¿recuerdas la condición de la iglesia? Una iglesia muerta. Una iglesia que ni siquiera impactó su propia ciudad. Las ruinas que hay es de una basílica posterior a ese tiempo, muchos años posterior. Pero no hay ninguna huella de que hubo una iglesia cristiana prominente en ese lugar. ¿Y quiénes ganaban? Los judíos estaban tranquilos, y yo creo que, ¿y esa iglesia qué es? La de Sardis, ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué harán ahí? Pero acá iba a hacer que la sinagoga se doblegara y dijera, Dios está contigo. Y eran pequeños. A diferencia de Sardis, que se habían acomodado a la cultura y estaban inertes en su impacto, esta pequeña iglesia era fiel y constante. Y entonces, voy corriendo, no te me desesperes, pellízcate si es necesario, a ti mismo. La bendición para hacer bendición, ¿cómo sucede? Bueno, ya que tú haces esto, he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar. Bien, menciono esto más. La ciudad logró su objetivo de ser esa ciudad de acceso, esa ciudad estratégica para la influencia griega en la región que mencioné de Frigia, Lidia, que eran regiones amplias
que es Asia Menor. De hecho, cuando Filadelfia se edifica, la influencia griega fue tal que para el año 19 después de Cristo, todas las ciudades sirias, todas las ciudades de Lidia y Frigia, que eran con idiomas sirios y persas, olvidaron su lenguaje. Ya no hablaban otra cosa que el griego. ¿Por qué? Porque Filadelfia funcionó perfectamente para este propósito. El flujo de comercio, la influencia que propició Filadelfia, y por tanto le pusieron un título. La llamaban la Puerta del Este, porque había sido el medio para que esto se lograra, y la llamaban la Puerta del Este. Cristo les habla de algo que ellos entendían. Había determinado que la iglesia de Filadelfia, esa iglesia pequeña pero fiel, se convirtiera en la puerta del evangelio a los demás por muchos siglos. En el Nuevo Testamento, lo digo de paso nada más, hay una frase: Dios me ha abierto puerta grande. La usó mucho Pablo. ¿Y a qué se refería? Predicar el evangelio. Escribe en Corintios, en Hechos vemos una referencia también que dice el apóstol Pablo: tengo que ir a tal lugar porque el Señor me abrió puerta grande para predicar el evangelio. Es la idea. Bien, nota esto, hermoso. Nota esto que es hermoso, porque luego volteó a Aarón y dije, no, espera, nota esto. Filadelfia fue cristiana aun cuando vinieron las grandes persecuciones en el año 300. Estaba leyendo que Filadelfia fue considerada estado cristiano y no entraban allí para matarlos como en el resto del mundo. Estaba leyendo que cuando pasó las persecuciones de Domiciano, si no me equivoco, en el año 300, y luego vino la gloria de la iglesia con este Constantino, que comenzó la iglesia a tomar popularidad. Pero no solo eso, ahí florecieron todas las iglesias supuestamente. Pero cuando vienen los maometanos, cuando viene el Islam, año 1000, Edad Media, y comienzan a atacar y destruir y tomar Jerusalén y tomar todas las ciudades, ¿sabes en cuál no pudieron entrar? Solamente en Filadelfia. Filadelfia se dice que en la actualidad sigue teniendo 4 congregaciones cristianas. Nunca dejaron de predicar el evangelio. Yo te pongo como puerta abierta y nadie la puede cerrar. Todo el mundo conocido cayó bajo el Islam, menos Filadelfia. Qué gloriosa bendición. ¿Pero por qué? Recuerda una cosa. Sardis se apagó. Filadelfia, Cristo la hizo bendición durante más de 1000 años. ¿Anhelamos ser instrumentos del Señor? Bueno, Cristo consagra instrumentos fieles para hacerlos bendición. No podemos simplemente desear ser útiles sin primero ser útiles. ¿Qué estoy diciendo con esto? No se trata de hacer, iglesia. No se trata de hacer. Se trata de ser, porque Cristo dice: yo conozco tus obras, lo que piensas, lo que te motiva. Pero cuando eres, entonces Dios te usa para hacer. Esto lo podemos ver en un texto con el cual terminamos. Léelo por favor conmigo. 2 Timoteo capítulo 2. Seguiremos tratando a la iglesia en Filadelfia si Dios nos sigue dando vida en la próxima semana. Pero por ahora quedémonos con esto. Que realmente seamos de esos que el Señor nos escogió para bendición. Y cuando digo escoger me refiero a consagrarnos para hacer bendición a otros. 2 Timoteo, capítulo 2, 2 Timoteo 2. Y mira lo que dice el verso 19. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello. Es decir, esto es irrevocable. ¿Qué? El Señor conoce a los que son suyos. Él sabe en todo lugar y a lo largo de toda la historia quiénes creen realmente en Él, quiénes realmente está en su corazón el Espíritu Santo. Es decir, a Él no le podemos engañar. Primera parte de este sello, de esta garantía. El Señor conoce a los que son suyos. Pero luego, ¿cómo se ven las cosas? Segunda parte de esta garantía. Y que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Porque Él es santo, ¿recuerdas? Él sabe quiénes son los suyos, pero a los que son suyos les dice: vive en una vida obediente a mí.
Esto es importante. ¿Y por qué es tan importante, hermanos? Escucha lo que sigue. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Esto no está diciendo que hay cristianos de calidades. No, escucha. Unos son para honra y otros para deshonra. No hay un creyente que es para deshonra. No es lo que está diciendo. Está diciendo un ejemplo del hogar. En el hogar tenemos un amigo, que le llaman aquí amigo, y es un instrumento de deshonra. Pero podríamos decir que en el hogar hay amigos, y me refiero a mi esposa, a mis hijos, y un instrumento es denigrante, pero el otro es glorioso. Y la idea es esta, en todo lo que abarca su gloria y su reino. Hay de las dos que no son genuinamente salvos, creyentes, genuinamente creyentes, pero dentro de todo esto, en su conocimiento, mira lo que dice enseguida. Ahora bien, ya lo dije, es el 21, por tanto, entiende esto, si alguien se limpia de estas cosas, si realmente te apartas de iniquidad porque tú glorificas el nombre de Cristo, serás un vaso para honra, santificado, útil, consagrado para el Señor, preparado para toda buena obra. ¿En qué está la condición? La condición es en cómo te presentas tú y yo delante de Cristo. Qué lástima que podamos ser creyentes que se van al infierno. No, que se van a la tumba y morimos y no hicimos nada para el Señor. ¿Sabes por qué? Es que no se trata de hacer, se trata de ser. Y cuando eres el Todopoderoso, el que abre y nadie cierra, el que es el verdadero, el santo, va a tomar tu vida y te va a consagrar y entonces vas a ser útil para su gloria. Pero Él te dice, quiero que seas obediente en tu corazón, que seas fiel a mí. Yo hago lo que tú no puedes hacer. En Cristo tenemos toda bendición en Él para la eternidad. Pero no solo queremos bendición, Cristo quiere hacernos bendición. Él puede y seguramente quiere abrir puertas que nadie podrá cerrar, pero Él busca una iglesia cuyo liderazgo y cuyos miembros estén comprometidos con la fidelidad, sin importar el tamaño de la iglesia o los recursos que posea, porque recuerda una cosa, su gracia es suficiente. ¿Qué eres delante del Señor? Que seamos escogidos para bendición. Vamos a orar, puestos en pie, por favor. Úsanos, Señor. Pero al hacer esta oración de úsanos, también debemos recordar que tú usas a quienes le dan valor a tu palabra, a los que son obedientes, a los que les interesa glorificarte en sus corazones, no con lo que hacen, sino con lo que son. Ayúdanos a ser antes de hacer. Y yo te ruego, mi Dios, que muevas nuestros corazones. Te quiero rogar, mi Dios, que estas verdades acerca de tu persona, como santo, verdadero, como aquel acceso a toda bendición y también el que hace cosas que nadie podrá evitar, mi Dios, Señor Jesucristo, que eso sea manifiesto en nuestra vida y en nuestra iglesia. Señor, ayúdanos a abrazar y obedecer tu verdad como hijos obedientes, no deseando lo que este mundo nos ofrece, sino luchando contra ello, siendo sobrios, siendo disciplinados para no pecar contra ti. Y mi Señor, si a ti te place, abre puertas y que seamos medios de bendición para otros. Señor, tú puedes hacerlo, porque tu gracia es suficiente. Yo anhelo que quieras hacerlo con nosotros. Te lo ruego, mi Dios. Danos de tu gracia. Bendice a la iglesia Emmanuel. Ayuda a cada uno de los que aquí, Señor, te glorificamos en el nombre.